¿Qué tal? Muy buenas. Nos encontramos una vez más aquí en el empaquetado, en la mesa roja, aunque yo sigo insistiendo que deben de cambiar el nombre y poner mesa encarnada. Hoy nos encontramos con Santiago Pérez. Muy buenas, Santiago. ¿Qué tal? Muy bien. Aprovechando que estamos en la mesa roja o mesa encarnada, como me gusta a mí, podríamos empezar por los bolígrafos encarnados del Parlamento, ¿no? Lo que pasó en el Parlamento hace unos días, esta historia tan vergonzosa y tan patética de la que he visto algunos incluso escribir estos días en un estilo de falta de respeto a la institución y de antidemocrático. ¿Lo has visto? Sí, sí, claro. Lo he visto y además, por casualidad, te vi a ti explicándolo el otro día en un programa de Mírame Televisión y me pareció muy esclarecedora el relato que hiciste de lo que había ocurrido, ¿no? Yo creo que es una vuelta de tuerca, una vuelta de tuerca más en un camino de deterioro, claro, de la calidad de la democracia, del papel de las instituciones y, en definitiva, de la confianza de la ciudadanía en sus representantes, ¿no? Y a mí lo que me entristece es que en todo este escenario esté jugando un papel protagonista, este escenario de deterioro, el Partido Socialista, al que yo no puedo considerar nunca como algo ajeno. Y cuando me da vergüenza, no me da vergüenza ajena. A algunos les molesta que hablemos del Partido Socialista, pues parece que es propiedad suya, ¿no? Cuando es propiedad en realidad de los votantes, fundamentalmente, y de la ciudadanía en general. El PSOE es patrimonio de todos, ¿no? Y en realidad yo siempre he tenido esa idea del PSOE como una tradición humana, una tradición de personas, de valores, en algunas etapas de su historia ya centenaria, heroicos, y con unas aspiraciones y unos ideales en realidad sencillos. Tú me contaste el otro día, Santiago, algo que a mí me abrió mucho la mente cuando hablamos de lo que había pasado en el Parlamento, ¿no? ¿Te acuerdas de esa imagen esperpéntica, la primera página del diario de avisos, donde se ve a Clavijo con un bolígrafo verde en la mano, que están ellos bonitos para coger el bolígrafo verde, y Gustavo Matos con otro bolígrafo rojo en la mano, ¿no? Y enseñando las papeletas allí. Pero me dijiste algo el otro día que a mí se me grabó, y creo que se me va a grabar para siempre, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a mostrar su voto, faltaría más, pero me dijiste, mi libertad termina cuando empieza la del otro. Si pongo en riesgo el secreto de otras personas con publicitar mi voto, entonces ya no es democrático, ¿no? Desde luego, vamos a ver. Primero, porque me ha llegado hoy la onda de alguno que pretende justificar lo injustificable. Algunos de los protagonistas principales de esta situación, ¿no? Y de este episodio, lamentable episodio. Algo así como que el voto secreto es un derecho y yo puedo renunciar a ese derecho. Pero es que el derecho a votar de los diputados, como el conjunto de derechos que les permiten desarrollar su función, no corresponde solo a ellos. Ellos la ejercen en nombre propio, pero muy fundamentalmente en representación de los votantes. No pueden no ejercer sus derechos. Esto no es lo mismo que el derecho que tiene un propietario sobre su coche, que si coge lo tira por el barranco. No, no. Es que los derechos de los diputados no son propiedad suya. Son unos derechos muy peculiares, porque tienen que ver muy directamente con los ciudadanos. Esta es una democracia representativa. A mí me pareció escandaloso y lamentable el mecanismo para controlar el voto. Para vigilarlo, ¿no? Sí, para vigilarlo. Pero, claro, ese mecanismo es un mecanismo que idearon no solo los jefes de filas parlamentarios, sino lo pactaron con la mesa de la Cámara. A mí lo más grave de este asunto, que todo es grave, es que la mesa empiece a contar los votos y poniendo montoncitos, no de votos síes y de votos noes, no. Sería lo lógico, ¿no? Lo lógico que tú abras la cabina, que bueno, al voto le falta el sobre, que esa es otra, ¿no? Pero, en fin, que abras la cabina y empiezas a contar sí, no, abstención, ¿no? Sí. No, lo separaron por colores. Claro. Hacer tonguitas, como decíamos nosotros de chicos, ¿no? Hacer tonguitas, los peninsulares dicen montoncitos. Nosotros decimos tonguitas, hacer tonguitas de votos verdes, votos rojos, votos azules. Me parece un comportamiento de la mesa sencillamente inadmisible, jurídicamente, desde el punto de vista de las funciones institucionales de la mesa, pero sobre todo política y socialmente hablando, inadmisible. ¿Tú crees que esto, para el gran público seguramente puede pasar desapercibido, ¿no?
pero las personas de izquierda, las personas decentes, las personas de buena fe, no podemos dejar pasar una historia como esta, porque es la perversión pura de la democracia en sede parlamentaria. ¿Tú qué crees que pasó por esa cabeza de la mesa del Parlamento cuando permite no solo ese estilo de votación, marcarlo, enseñar el voto, sino que además luego se hiciera por montoncitos, ¿no? El recuento. El recuento, sí. ¿Qué crees que puede pasar por las cabezas de esas personas que son, al fin y al cabo, nuestros representantes, los máximos representantes de los canarios ante el Parlamento, ¿no? Pues yo creo que lo que están demostrando es una superficialidad, una falta de responsabilidad y una falta de conocimiento de la autoridad y las funciones que en representación de la ciudadanía tienen en sus manos. O sea, no puede ser que la mesa hiciera el otro día lo que hizo, y por lo que me cuentan está grabado en vídeos, se ve al secretario de la mesa haciendo montoncitos con los votos previamente marcados. En mi opinión, además... El secretario de la mesa, que es un diputado. Sí, que es un diputado, y que es un diputado... De Coalición Canaria. De Coalición Canaria, de Coalición Canaria. Y luego uno se pone a pensar, o al menos me pongo a pensar yo, lo siguiente. En todas las cámaras parlamentarias, los jefes de fila de los grupos parlamentarios idean algún sistema para controlar un poco el voto y asegurar la unidad de acción. Pero eso, como todo en la vida, tiene límites. Y cuando el mecanismo de control consiste en que el diputado, en una votación que además tenía que ser secreta, porque se estaban eligiendo personas, en una votación que tiene que ser secreta, marque el diputado de cada grupo con un bolígrafo distinto, y luego además la mesa compute los votos por colores, han desbordado todo tipo de límites. Y se colocan en un terreno minado, porque las prerrogativas, los derechos de los diputados están protegidos por el Código Penal. Y aquí parece que todo es una especie de risas y fiestas. Y también me puse a pensar, creo que esto lo puede haber pensado mucha gente, me puse a pensar en lo siguiente: ¿qué se estaba votando allí? Porque yo hasta podría entender que un grupo como el Grupo Socialista estuviera muy preocupado por el comportamiento de sus diputados y por el voto, por el sentido del voto, si se estuvieran discutiendo cuestiones cruciales. Sí, de derechos fundamentales de los ciudadanos, sí. El aborto, el divorcio, no sé qué. La igualdad, la universalidad de los servicios. No se estaba discutiendo eso. En absoluto. Se estaba eligiendo el Consejo de la Radio Televisión Canaria, 2 miembros. 2 miembros del Consejo de la Radio Televisión Canaria para arropar la oficina de propaganda que tiene el Gobierno de Canarias con el dinero de todos. La Televisión Autonómica de Canarias está haciendo aguas por todos lados, la audiencia, en fin, pero sobre todo Clavijo, y como último eslabón de una cadena de Coalición Canaria cada vez a peor, ¿no? Clavijo es despiadado a la hora de utilizar el dinero público para hacerse propaganda. Bien lo sabemos nosotros. Por eso yo hablo con conocimiento de causa. Claro. Entonces, eso es lo que se estaba votando. No se estaba votando algo que fuera de vida o muerte para los ideales socialistas, para sus compromisos con la ciudadanía. No, se estaba votando apuntalar la televisión autonómica, que se ha convertido, por lo que se ve ya irreversiblemente, en un aparato de propaganda de Coalición Canaria, de propaganda oficialista, insisto, con dinero de todos, pagado con dinero de todos. Claro, que además luego viene pues, los 144 millones para los informativos, que vienen otra serie de historias que no han hablado en el Parlamento, que no han hablado de educación, de sanidad, de vivienda, sino estaban peleándose por el tema de la tele, por el Consejo de la Tele. ¿Qué te parece que después de los hechos nadie haya pedido perdón? Es más, algunos, incluso diputados, se han atrevido públicamente a dar una clase democrática como que tienen el derecho a hacer lo que han hecho, a esa vergüenza, a ese esperpento en el Parlamento, ¿no? Se han atrevido incluso a dejarlo plasmado para la historia, ¿no? Mira, cuando la gente se mete en un tobogán de deterioro, empiezas a coger velocidad y es difícil pararse como cuando uno va en un tobogán. Y hay algunos que se metieron en un tobogán de falta de escrúpulos, de renuncia a principios elementales que debieran inspirar la acción de cualquier socialista, yo diría que de cualquier demócrata o de cualquier persona de buena voluntad, y me parece a mí que ya van con una aceleración que ya no tiene marcha atrás, y cada cosa que hacen es como una huida hacia adelante más. Intentar justificar con balbuceando algunos argumentos, como dices tú a veces, desde que se inventaron los argumentos todos valen. Claro. Intentar balbucear y defender lo indefendible, lo único que te lleva es hacer cada vez más el ridículo, a quedar más en evidencia. Claro, porque primero haces el ridículo con la foto, enseñando la papeleta.
A continuación haces el esperpento del bolígrafo. Y después haces el esperpento antidemocrático de contar los votos por montoncitos, por colores de cómo lo habías marcado. Y encima lo intentas justificar. Para rematar la faena, la portavoz del PSOE en el Parlamento no se le ha ocurrido otra cosa sino que pedirle al secretario de la mesa, al funcionario en este caso, que le dé la grabación. Lo que pasa es que el secretario fue cauto y le dijo, pídamelo por escrito. La grabación del vídeo para intentar buscar a qué diputado o diputada, en este caso, pues no votó las instrucciones que tenían con el bolígrafo, ¿no? Ya es el esperpento del esperpento. Yo no sé si por ignorancia, que es atrevida, o por no sé por qué. Probablemente será por ignorancia. Prefiero que sea por ignorancia, que la explicación sea es que son unos ignorantes, que la expresión sea que son unos malandros. Pero te digo una cosa, todo ese conjunto de actuaciones, pactarlo, porque se pactó previamente, plantearlo en los grupos parlamentarios, todos los diputados saben que les puede acabar cayendo una sanción si no siguen las instrucciones del grupo, luego controlando durante el recuento y luego amenazando con la expulsión. Todo eso, todo ese conjunto de hechos, en mi opinión, está más dentro del Código Penal que fuera. Pero probablemente por ignorancia es que ni se dan cuenta. Y te aseguro una cosa, los artículos del Código Penal no se tañan con un bolígrafo rojo, están ahí. ¿Tú te imaginas que fuéramos a las elecciones y que al entrar al colegio electoral tuviéramos una cámara vigilándonos y los interventores de Coalición Canaria o de cualquier otro partido nos pidieran que marcáramos el voto con un color? Y cuando nos fuéramos, cogieran las papeletas y fueran haciéndolas por montoncitos de lo que ellos creían que tú tenías que votar. Esto es un esperpento, ¿no? Sí. Desde el principio hasta el final. No, tendrán que acabar poniendo, como esto sigue así, tendrán que acabar poniendo una cabina en el Parlamento. Sí, ¿no? Sí, una cabina y los votos y que vayan los diputados, porque todo lo demás empieza a ser una pantomima muy desagradable y sobre todo desprestigia completamente a la Cámara. Y los que primero tienen la obligación de velar por el prestigio de la Cámara, que es el órgano representativo del pueblo canario, son los miembros de la mesa y en particular la presidenta. Carolina Darias, como presidenta del Parlamento, bajo ningún concepto se vio a prestar, como mínimo, a este esperpento. No lo duda nadie. Con lo que estamos viendo estos días, Santiago, ¿tú crees que se juega en la Cámara los asuntos importantes o se juega en la autoridad portuaria? Porque yo de verdad creo que no hace falta que entrar en Google ni averiguar lo que pasa en Google para saber que están jugando con las cositas de comer con la autoridad portuaria, pero las cositas de comer de ellos, de los negocios, ¿no? Y veo un esperpento estos días, por eso me queda la duda, si se juega en la Cámara, como debería ser democráticamente y transparentemente, o se está jugando una partida que nosotros no podemos ver fuera de la Cámara con esos repartos de cargos, el diputado del común, audiencia de cuentas, consejo consultivo, autoridad portuaria y demás. No lo sé, porque a mí tampoco me gusta hacer, en fin, especulaciones de lo que pueden tener entre manos algunos. Pero de ayer para hoy ha habido un acontecimiento muy significativo y, en mi opinión, muy esclarecedor de cosas que están ocurriendo. Y es que el secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, ha saltado, como si le hubieran puesto gasolina en el culo, que diríamos los chiquillos antes. No, le pusieron gasolina en el culo, el perro y salió corriendo. Bueno, pues como si le hubieran puesto gasolina en el culo, ha saltado a decir que declara rotos todos los acuerdos a los que habían llegado Coalición Canaria y PSOE para cubrir los órganos de la comunidad autónoma relacionados con el Parlamento, pues el Consejo Consultivo, el diputado del Común, la Audiencia de Cuentas, porque se han enterado de que Coalición Canaria va a poner al frente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas al exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria y del PP, Cardona. Y yo cuando vi esto me quedé impactado, porque empecé a pensar muchas cosas. ¿Qué importancia tiene la Autoridad Portuaria para que el secretario de los socialistas canarios, que no han protestado prácticamente por la cantidad de atropellos que se vienen produciendo en esta legislatura? Clavijo estuvo provocando al PSOE y despreciándolo en el pacto de gobierno hasta que los tiró por la ventana. En Tenerife, donde han podido incumplir, han incumplido, y donde no han incumplido es porque no han podido. Por ejemplo, en el municipio de Arona. En La Laguna incumplieron flagrantemente el pacto, porque una de las condiciones del pacto era el reparto de responsabilidades y la definición de a quién correspondía la primera tenencia de alcaldía, etcétera. Son condiciones sustanciales de un acuerdo de gobierno común. En Santa Cruz se negaron a pactar con el PSOE,
por la cara. Y el PSOE aceptó eso. En el Puerto de la Cruz le dieron la alcaldía al PP. Bueno, el Partido Socialista Canario no ha reaccionado, ni siquiera cuando los echaron del gobierno. Y ha saltado como un perenquén cuando les han dicho que les van a quitar la autoridad portuaria de Las Palmas. Tú que tienes una trayectoria larguísima en política, ¿tú habías visto algún gobierno de Felipe González, de Suárez, de Calvo Sotelo, de Aznar, de todos los que han estado en el gobierno de la Nación, que después de haber entrado un gobierno nuevo, no haya cesado los que estaban en la autoridad portuaria o en otros organismos oficiales? Yo esto no lo había visto nunca. No entiendo todavía por qué un año después de haberles echado del gobierno, el único cargo que el gobierno de Canarias mantenía en su puesto era el de la autoridad portuaria. Solo me cabe una explicación, y es que era a cambio de algo. ¿A cambio de qué se mantenía la autoridad portuaria en manos del PSOE en Las Palmas? Mi opinión personal es que era a cambio de mantenerles la laguna o mantenerles el Cabildo de Tenerife, ¿no? Es muy probable, Javier, porque lo que demuestra la experiencia de los últimos años es que cuando Coalición Canaria pacta con alguien, y ya se sabe que Coalición Canaria, no porque sean muy listos, que no son de fiar, sí, sino porque además los otros se prestan, se prestan. PP y PSOE se prestan a que Coalición Canaria juegue con ellos cada vez que les da la gana. Y pues cuando pactan con Coalición Canaria, esos pactos esencialmente consisten en un reparto de cargos, en el que, por cierto, Coalición Canaria se lleva la parte del León, y un reparto de territorios. De forma que cuando pactaban con José Manuel Soria, las instituciones de Gran Canaria para el PP, ahora bien, las de Tenerife y las de La Palma para Coalición Canaria. Cuando pactan con el PSOE, lo mismo. Por eso el PSOE no ha reaccionado frente a todos los atropellos que han tenido que pagar los socialistas tinerfeños, pero ha saltado como un saltaperico desde que le han quitado la autoridad portuaria. Hay un reparto de territorios en el que Coalición Canaria se reserva como una finca particular la isla de Tenerife. Pobres socialistas tinerfeños y pobres sus votantes. Pero sobre todo, a mí me indica que la autoridad portuaria de Las Palmas de Gran Canaria no es solo una institución. En mi opinión, es el epicentro de toda una red de negocios y de actividad económica que se sabe dónde empieza, pero no dónde termina. Y la impresión que a mí me ha producido, es una mera hipótesis, es que termina demasiado cerca del PSOE en Gran Canaria, de los dirigentes que dan la cara en las elecciones y de los dirigentes que están entre bambalinas, porque es una cosa muy vieja esa la de hacer negocios desde la sombra, desarrollando influencia sobre las instituciones. Claro, porque lo que hemos visto estos días, Santiago, lo acabas de explicar muy bien, pero lo que hemos visto estos días es, se pelean en el Parlamento y se ponen a buscar vídeos y marcan los votos con los bolígrafos y las papeletas y hacen todas esas trampas, nada más y nada menos que por 144 millones de euros, que es el contrato solo de los informativos de la televisión pública, más lo que viene detrás con las empresas que se lo adjudiquen, ¿no? Porque las empresas que se lo adjudiquen no van a estar atacando al gobierno, evidentemente, ¿no? Al gobierno de turno. Y además hemos descubierto que la única calentura que se ha cogido Ángel Víctor no ha sido por educación, no ha sido por vivienda, no ha sido por servicios sociales, por las listas de espera, no, ha sido porque le han quitado la autoridad portuaria de Las Palmas, que incomprensiblemente, después de haberlos echado del gobierno, un año y medio después siguen conservando ese puesto. ¿Me preguntas a cambio de qué y por qué? ¿A cambio de qué y por qué? Yo creo que la factura, el Partido Socialista ahora, el Partido Popular en el pasado, están dispuestos a pagarla y ya lo consideran como una cosa normal en las instituciones de Tenerife. Es como si fuera esto la finca particular de Coalición Canaria, lo era también la isla de La Palma, hasta que un día un pacto entre el PSOE y el PP saltó por las ventanas, saltó por los aires todo aquel dispositivo de poder, y ahora están los de API, Coalición Canaria en La Palma, como perros sin amo, porque ellos cuando no tienen el poder no saben ni para dónde caminar, no tienen liderazgo, no tienen poder, no tienen influencia social, y claro, pero esto en Tenerife continúa ocurriendo. Y lo que ocurrió desde las elecciones de 2015 hasta ahora es la prueba palpable de lo que estoy diciendo. Me parece verdaderamente inconcebible que en el municipio de La Laguna, por primera vez desde el año 1983, se produce una mayoría de concejales y de concejalas de orientación de izquierdas, por lo tanto una mayoría absoluta para poder constituir un gobierno progresista en La Laguna y sobre todo un gobierno de cambio, y la dirigencia del Partido Socialista lo haya impedido.
Lo ha impedido y ha puesto todos los medios a su alcance para intentar impedirlo. Yo creo que esto tiene mucho que ver con los puertos, ¿no? Y seguramente el alcalde de La Laguna sabe más de puertos que tú y que yo. Y no lo digo porque sí, lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Él sabe más de puertos que nosotros. Pero esta deriva, la que se lleva, va a llevar a cumplir 35 años de gobiernos de ATI. De ATI, 35 años. Franco estuvo 40, pero estos llevan 35 años con las paellas, con las guaguas, con los paseos. Aquí si una persona salta al Parlamento y le pega una paliza al policía, no en el portal, sino en la primera planta, no pasa nada. Y es condenado, no pasa nada. Pero en cambio, si tocas la autoridad portuaria, se rompen todos los acuerdos y todas las historias que hay pendientes, ¿no? Por eso es por lo que a mí me da la impresión de que la autoridad portuaria de Las Palmas de Gran Canaria es un tema muy serio. Eso no es solo un órgano de la administración o dependiente de la administración estatal, por lo que se ve eso es mucho más. Ahí detrás debe haber eso, toda una maraña de líneas de negocio. Que con las cosas de comer no se juega. Pues será eso. Las cosas de comer no desde luego ha sido, a mí me ha impactado, porque en fin, cualquier partido cuyos dirigentes estuvieran a la altura de sus votantes y de lo que los votantes esperan de ese partido, se hubiera puesto muy serio cuando los echaron y cómo los echaron desde el gobierno, que además no fue de un día para otro, fue la crónica de una expulsión humillante cantada. Claro, pero procuraban, yo creo que ha pasado un tiempo ya, un año y pico, pero procuraban desalojar a Patricia Hernández, que era la candidata del PSOE que había ganado las elecciones en votos, aunque no en escaños por la ley electoral. Procuraban desalojarla para luego volver a pactar con coalición. Esto lo ha venido a reconocer Ángel Víctor poco más o menos, ¿no? Desde que ganó las elecciones internas del PSOE, ha venido acercándose a Coalición Canaria y haciendo acuerdos con Coalición Canaria. Desalojó a Patricia Hernández de la presidencia del grupo parlamentario para poner a alguien afín, como Loli Corujo y Gustavo Matos, y a continuación seguir haciendo acuerdos con Coalición Canaria, pero acuerdos no para la sanidad, ni para la educación, ni para la vivienda, sino acuerdos para la tele. Y ahora cuando le han tocado la autoridad portuaria salió cacareando, ¿no? Pero forma parte de las reglas trucadas de juego que Coalición Canaria... Hay un reparto, Gran Canaria para ti y Tenerife para ti. A esto me refería. Vamos a ver, poco después de las elecciones, yo escribí un artículo, otros artículos que escribo yo y que lee poca gente. Yo los leo de vez en cuando, sí. Y puse las siguientes Patricia. Y mi argumento era muy sencillo. Y se lo dediqué a Patricia. O sea, que yo a Patricia la quiero mucho. En fin, y mira, Patricia, tú eres una mujer joven, con un sentido político que has demostrado, tienes ese nervio político que hace falta para estar en la política, has sido la candidata más votada en las elecciones autonómicas, Clavijo, tercera fuerza política, PSOE, liderado por Patricia, primera fuerza política, te puedes consolidar en el poder, pero tienes un problema, que eres de Tenerife. Y lo que no va a permitir Coalición Canaria es que tú te consolides mediante una buena gestión del poder, porque al final aquí las elecciones se hacen por islas, y compitas con ellos en Tenerife. La siguiente eres tú. Yo también se lo dije, no en un artículo, sino en unas declaraciones al periódico El Día, de que había una especie de reuniones y tal para cortarle la cabeza, que finalmente luego se la cortaron. Tardaron un poquito más de tiempo porque se puso la cosa brava en Madrid y tal, con Pedro Sánchez, Susana y demás, pero cuando se calmó las aguas fueron a por ella y la apartaron. Lo mismo que hicieron en La Laguna, dieron un golpe de Estado en el PSOE de La Laguna para ponerlo al servicio de Coalición Canaria, ¿no? Y en el Cabildo ya ni te quiero contar, no existe el Partido Socialista. ¿No te cuenta, Javier, qué es lo que hacían y el PP se los permitía? Sí. Con el PP. Mira, Guillermo Guibú estuvo a punto de ganarles las elecciones en Santa Cruz, que ellos consideran eso... Se las ganaron en votos, ¿te acuerdas que se presentó Hermoso y Cerolo de número 2? Y Guigú se presentó y sacaron los mismos, 11 votos, pero 11 concejales, pero en votos ganó Guillermo Guigú. ¿No fue así? No, Hermoso y Cerolo sacaron 11 concejales y Guigú 10. Es decir, Guigú estuvo a punto de ganar al tándem, que entonces era, en fin, los Globetrotters. Yo pensé que habían sacado 11, 10 y 11 era. Sacaron 11 y Guigú 10, pero Guigú era un peligro, lo defenestraron, con la bendición del PP. Quien único les ha ganado las elecciones a los de ATI, Coalición Canaria en Santa Cruz, desde la época de la dictadura, porque estos vienen desde allí sin transición, ha sido Cristina Tavío. Les ganó en votos, pero empataron en concejales. Exacto, sí, verdad. La echaron del ayuntamiento. La echaron. En La Laguna, el candidato a la alcaldía es Javier Abreu. Lo defenestran y dejan un grupo, vamos a ver,
las elecciones municipales, para bien o para mal, la personalidad de los candidatos, con sus cualidades y sus defectos, que los tenemos todos, es determinante. La gente no solo vota unas siglas, vota una persona. Y tú no puedes aceptar como partido que la persona a la que has presentado, ante el público más cercano, ante los ciudadanos más cercanos, lo defenestres al dictado de personas de partidos con los que compites. Esto no se puede aceptar, es un gesto de humillación inaceptable. Pero lo llevan haciendo hace mucho tiempo, ¿eh? Pero mira tú en Tenerife. Sí. Mira tú en Tenerife. En el último tramo, 2 defenestraciones. Patricia y Javier Abreu. Las 2 protagonizadas y al dictado de Coalición Canaria. Porque la de Patricia la hicieron ellos. Pero a continuación llegó el PSOE a decir, aquí no ha pasado nada, vamos a seguirnos entendiendo. Y la expulsión tuya es materializada por el PSOE, ejecutada por el PSOE, pero al dictado de Coalición Canaria desde hacía mucho tiempo atrás. Esto es simplemente inaceptable, inaceptable. Y es lo que ha venido ocurriendo, y es lo que antes le aplicaban al PP. Coalición Canaria dejó de utilizar al PP como aliado cuando por una vez el PP intentó ganarles en serio en Tenerife. Ellos estaban dispuestos a que Soria ganara en Las Palmas, porque en Las Palmas son insignificantes los de ATI y de Coalición Pero Canaria. si le tocaban el terreno en Tenerife, no. Entonces, cuando el PP en Tenerife empezó a coger un poco de compostura y de músculo, que por cierto, no han hecho otra cosa que irlo acrecentando, porque el PP en Tenerife tenía prácticamente poder municipal. Y tú y yo sabemos que para unas elecciones generales la plataforma de apoyo desde los ayuntamientos es Lo han cogido por ese norte y lo siguen cogiendo por toda la isla. Sí. No tenían nada. Ahora prácticamente tienen el Valle de la Orotava. Tienen, en fin, se han ido ubicando. Hay una frase que tú has dicho durante muchos años y yo creo que tienes toda la razón del mundo. Yo la repito mucho, ¿no? Que es tuya, yo no me la quiero apropiar. Tú dices, la gente no vota fotocopias, vota originales. Y a esto le añado yo lo que decía Juan Fernando López Aguilar en las primarias del PSOE, en las que compitió con Ángel Víctor y Patricia y finalmente, por los enredos internos, ganó Ángel Víctor, desde mi punto de vista injustamente, pero bueno. Juan Fernando decía, cuando vayan a pedirle el voto a la gente, ¿qué le van a decir? ¿Que quieren gobernar otra vez con Coalición Canaria? Claro, si no has querido, y no has querido echar a Coalición Canaria de las instituciones cuando has podido, ahora que vienes a pedir el voto a la gente, ¿no? Si la gente vota originales, no vota fotocopias, ¿no? Vamos a ver, a mí me parece, a la vista de lo que ha ocurrido en esta legislatura, en La Laguna, por ejemplo, que es prácticamente imposible que en las próximas elecciones municipales el PSOE se presente diciendo que es el partido que quiere el cambio, porque en esta etapa no solo podía serlo, tenía la obligación de serlo. El mandato de los ciudadanos fue muy explícito. Desde 1983 no lo intentamos, pero nos cortaron la cabeza. Lo vi perfectamente, Javier. Ese asunto lo viví entre bambalinas. Sí. Tú sabes que lo vi en primera fila y cómo se desenvolvió uno. Y por lo que me decía antes, tiene su gracia. Hay cosas que uno ha dicho y que luego oye repetirlas, pero esto pasa como con las coplas. No hay nada que le guste más a una persona que invente una copla que la copla vuele y oírla luego cantar a alguien. Pues esto es lo mismo, si uno dice cosas que en algún momento se ve que tienen su fundamento y las repiten, sobre todo si las repiten personas a las que uno estima y que tienen un desempeño público importante, lo único que uno siente satisfacción. No nos podemos ir, Santiago, sin hacerte la última pregunta de esta historia. Tenemos que repetir este alegato otro día. Pero hay una persona que está imputada en La Laguna que es el portavoz de Coalición Canaria por el tema de las grúas. ¿Tú crees que es la persona que debe estar imputada o está siendo simplemente utilizado por otros para que se coma el marrón mientras el otro está en la alcaldía sentado allí repochado? Vamos a ver. Cuando se presentó la denuncia del caso Grúas y la audiencia provincial en una resolución muy dura le puso las peras al cuarto a la jueza que había archivado la denuncia sin ni siquiera investigar, los de Coalición Canaria intentaron hacer una gamberrada que fue personarse como acusación para hacer lo mismo que el Partido Popular intentó hacer en el caso Gürtel. Se personan como acusación para defender en realidad a los denunciados. ¿Quién era el abogado que lo intentó? Y no lo logró porque por esos azares de la vida cazamos la operación al vuelo. El mismo abogado que ahora está defendiendo a Tito Godiño. Intentó personarse como acusador para entorpecer la investigación. Bien,
Yo creo que a la vista de las cosas que están ocurriendo, que en realidad figura como abogado de Pérez Godiño, pero está defendiendo las cosas que hace a José Alberto y a Clavijo. Y yo no sé cómo Pérez Godiño acepta eso. Nosotros hemos presentado iniciativas que podrían ser, digamos, la puerta de salida de este asunto de Pérez Godiño, porque cualquier persona de buena fe que vea los hechos sabe que la participación de Pérez Godiño es completamente accidental, intrascendente, pero es el único que está imputado. Parece que el único que no se da cuenta de eso es Tito Pérez Godiño. Y Tito ahora está enfadado conmigo. Y a mí me duele porque yo le quiero mucho. Pero es que lo están poniendo como cabeza de turco. Porque el que inició el expediente, el que lo promovió, el que lo llevó hasta el infinito y más allá, como diría el otro, fue José Alberto. Lo único que el día que había que firmar el decreto, porque todo lo demás lo había firmado, se fue de vacaciones, casualmente. Vamos a ver. El promotor de todo lo que ocurrió en el caso Grúas, que tiene entidad, el promotor, formalmente hablando, y por lo tanto el responsable, es José Alberto. El ideólogo, en mi modesta opinión, es Clavijo. José Alberto hacía de ejecutor de Clavijo. Y Clavijo se podía haber acabado zafando de esto. Pero resulta que las dos decisiones más importantes de todo este caso, las dos, las firma Fernando Clavijo. Las dos. Pero quien las prepara, quien las propone, quien cuando se encuentran con un informe del interventor que les dice lo que ustedes van a hacer es ilegal, encarga a unos catedráticos amigos un informe para contradecir al interventor y saltarse el informe del interventor. La gente tiene que saber una cosa, ¿eh? Cuando un interventor de una entidad local presenta un informe con reparos, esto que parece que es una palabra un poco rara, lo que está es advirtiendo que lo que pretenden hacer, el acuerdo que pretenden tomar el alcalde, el pleno, la Junta de Gobierno, es ilegal. Y es al interventor al que le corresponde la función de control de legalidad. El interventor tiene una especial responsabilidad en esa materia. ¿Qué es lo que hace Clavijo y compañía? Cuando se tropiezan con un informe del interventor que les advierte, lo que van a hacer es ilegal. Encargan otro informe. Teórico. Pagado. Sí, pagado. Ustedes saben que en derecho casi todo es opinable, pero hay una diferencia. Los que elaboran el informe que Clavijo encarga no corren otro riesgo que el de su propia reputación, porque en derecho casi todo es opinable. Pero cuando el interventor informa, él está sujeto a una especial responsabilidad. A una especial responsabilidad. Esta es la diferencia. Pero lo hacen como si los dos informes valieran lo mismo. En fin, es un truco de andar por casa, es una marrullería, pero parece que es marca de la casa, porque cada vez que se tropiezan con una advertencia de ilegalidad, con dinero público además, hacen la misma estratagema. En mi opinión no va a ningún lado. Pero como dices tú, luego los informes esos en el pleno son de oro, porque son los grandes expertos, son la universidad, por favor no los critiques, son muy buenos. Y cuando van al juzgado se achican. Y van y dicen en sede judicial, no, si los informes que nosotros hicimos eran teóricos, no, si nosotros no vimos las cuentas, si nosotros no sabíamos nada, pero cobramos 10.000 euros, pero nos achicamos ante el juez. Pero luego van al salón de pleno y dicen, los informes son lo más grande que hay. Y en la comisión de investigación que se constituyó en el ayuntamiento, en fin, allá cada quien con lo suyo. Mi opinión, en el caso Grúas, Antonio Pérez Godiño no tiene prácticamente ninguna responsabilidad. Pero lo están usando como cabeza de turco. ¿Sabes por qué? Porque él se deja. Porque él se deja. Y ya sabes que dice el dicho que sarna con gusto no pica. Me da pena. Me da pena porque es injusto. Yo creo que él quiere hacer el papel que hizo en su momento Paco Gutiérrez con el tema de Alcampo, ¿te acuerdas? Se llevó todo el marrón, fue inhabilitado como concejal, como cargo público, pero de esa manera libró a Clavijo y libró a los demás del asunto. Yo creo que va por el mismo camino, ¿no? Sí, lo que pasa es que Paco Gutiérrez fue inhabilitado porque el delito de prevaricación solo conlleva pena de inhabilitación, no de prisión. Pero lo que se está ventilando en el caso Grúas puede acabar siendo calificado como prevaricación por un lado, pero malversación de caudales públicos por otro. Y eso sí que conlleva pena de privación de libertad. Estamos hablando de un tema más serio. Paco Gutiérrez asumió ese marrón porque yo lo dije en el juicio. A mí me citaron en el juicio y dije lo que pensaba de Paco Gutiérrez, como te estoy diciendo ahora lo que pienso del papel de Tito Godiño. Y dije, mire, nadie en La Laguna se cree que una decisión ilegal, delictiva, que afectaba a miles de metros cuadrados
de suelo comercial en la zona más cara de la isla de Tenerife, con lo que eso vale, la tome el concejal de urbanismo por su cuenta. Pues lo mismo que con las grúas tampoco, ¿no? Santiago, quedamos otro día para hablar de las grúas y de los reparos levantados por el interventor, por los políticos en este caso, por Clavijo en el Ayuntamiento de La Laguna. Se nos acaba el tiempo. Oiga, pues muchas gracias, un abrazo. No coja los bolígrafos encarnados que le dan en el Parlamento que hacen trampas, ¿eh? Yo lo sé. La democracia es cuando a ellos les interesa, Sí, cuando no, no. Tú sabes que más sabe el diablo por hijo que por diablo. Eso es verdad. Un abrazo, Santiago. Bueno, pues un abrazo a todos, hasta la próxima.